Una agenda internacional, por cierto, muy nutrida. Nos vamos a ir a Francia, nos vamos a instalar en el presente y futuro de Emmanuel Macron, y un 2019, por cierto, muy complicado, con muchos conflictos, con un protagonismo importante por parte de los denominados chalecos amarillos ante la suba de los combustibles, pero también otro frente para Emmanuel Macron, un proyecto que lo tiene en vilo, por cierto, y tiene que ver con la reforma previsional, una reforma y un proyecto de reforma que tiene varios detractores. Bueno, así están la situación en Francia. Esta ha sido la situación de Emmanuel Macron, por lo menos durante todo el 2019. Es incierto lo que puede pasar este año con el presidente francés. Testimonios, informe y en minutos un invitado donde vamos a estar analizando el presente y futuro de Francia y un 2019 de Emmanuel Macron con muchas cuestiones que tienen que ver con proyectos que algunos sí los pudo concretar y otros los está intentando. Je vois trop de divisions au nom des origines, des religions, des intérêts. Je lutterai avec détermination contre les forces qui minent l'unité nationale. Et dans les prochaines semaines, je prendrai de nouvelles décisions sur ce sujet. Ma seule boussole est et sera l'intérêt de notre pays, notre capacité à assurer la meilleure retraite possible à nos aînés, la défense de ceux qui n'ont pas toujours la faculté de s'exprimer, c'est-à-dire nos enfants. C'est pourquoi, pour vous, avec les organisations syndicales et patronales qui le veulent, j'attends du gouvernement d'Édouard Philippe qu'il trouve la voie d'un compromis rapide dans le respect des principes que je viens de rappeler. Si on perd sur la réforme des retraites, on perd surtout le prochain dossier dans l'escarcelle, c'est la réforme de la sécurité sociale, de la protection sociale. Jusqu'où il veut aller? Jusqu'où il veut aller? Très simple, on reporte le paiement des échéances d'impôts directs, on reporte le paiement des cotisations sociales, donc ça c'est de la trésorerie immédiate. Pour vous donner une idée, l'année dernière avec les Gilets jaunes, c'est 300 millions d'euros de cotisations sociales et 100 millions d'euros d'impôts qui ont été reportés, donc c'est une grosse... C'est déjà... Il n'y a pas de métro, les gens pour partir c'est la galère, donc les gens du coup, mine de rien, il y a un blocage dans la consommation, les gens sont un peu en colère, alors du coup, vous voyez, j'ai trouvé que cette année, il n'y avait pas cette ambiance de Noël, où les gens ont envie de consommer, sont de bonne humeur, il y a eu vraiment, moi je pense, un vrai blocage. Là, il y a vraiment un problème. Tout dépendra des réponses du gouvernement. S'il s'obstine à ne pas prendre en compte nos spécificités, à vouloir introduire un régime universel avec autant de régimes spéciaux qu'il essaie d'anéantir, le nôtre à 350 ans, je trouve que c'est une énorme responsabilité de leur part, c'est inconscient. Donc s'il s'obstine, on continuera. De lo que está pasando en Francia hoy, lo que pasó en 2019 y lo que se viene, claro, es una incógnita, pero se lo vamos a preguntar a Eber Ostrowiecki, es politólogo. Eber vivió 10 años en Francia, lo cual tiene una experiencia importante para trasladarnos hoy el pensamiento del francés ante un Emmanuel Macron que quiere generar y concretar algunos proyectos, por ejemplo, el de reforma previsional. Eber, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Bueno, está generando más de un detractor, inclusive muchas protestas en las calles, reacción por parte de los sindicatos, esta reforma previsional que Macron quiere llevar a cabo en Francia, que hasta ahora no pudo, ¿no? Sí, bueno, un poco lo anunciabas vos antes del informe, ¿no? Es un año 2019 y lo que inicia el 2020 clave para el mandato de Macron, ¿no? Realmente el avance en términos de reforma de lo que se llama el sistema de protección social en Francia, que está intentando llevar adelante, es importante, es una radicalidad muy fuerte para lo que está acostumbrada Francia, un país en el cual desde los años 80 fundamentalmente en adelante se han realizado reformas de liberalización de la economía,
pero nunca con esta rapidez, esta velocidad y esta radicalidad, ¿no? Uno por ahí piensa en los años de Sarkozy como años también de liberalización de la economía y de reformas importantes. Sin embargo, un poco la astucia que vamos a ver si le resulta a Macron en este 2020, porque el movimiento social se ha despertado de una manera muy importante también, es presentar una serie de reformas como reformas puntuales, pero que poco a poco van transformando, derrumbando este sistema de protección social en el que Francia está acostumbrado básicamente desde la posguerra hasta hoy. El tema de la reforma previsional es un punto que, como se ve en los informes, y básicamente la información que creo que nos llega mayoritariamente tiene que ver con esta lectura, que es fundamentalmente la lectura del gobierno, de la idea de pasar de una multiplicidad de regímenes jubilatorios a un modelo más universal, donde se anulen los beneficios de lo que se denominan regímenes especiales, que serían los jubilados privilegiados, aquellos que pueden, presentados como tales, ¿no? ¿Jubilaciones de privilegios como se conoce acá en la Argentina? No, no en ese sentido, sino en el sentido de determinados trabajos, determinadas trayectorias laborales que tienen un régimen de jubilación particular. Ejemplo, que son siempre los más radicales y aquellos que confrontan de manera sindicalmente muy fuerte con el gobierno. Todo lo que es el personal del sistema ferroviario, ¿sí? Lo que llaman los cheminots, ¿no? La gente que trabaja en el sistema ferroviario francés es un sistema importantísimo. Sí, un gremio muy fuerte. Muchísimos trabajadores con una peculiaridad y un poder, digamos, de huelga muy importante, porque básicamente son capaces de paralizar el país. Bueno, hay regímenes dentro de ese tipo de mundo laboral, como es también el mundo laboral de los transportistas, como también el de las enfermeras, lo que se llaman los trabajos con una cierta dificultad, los franceses dicen la penibilidad, aquellos que sufren más en su trabajo y por lo tanto pueden, por ejemplo, en algunos casos el personal ferroviario puede partir 5 años antes a la jubilación que otro tipo de jubilado. O en otros casos gozan de otro tipo de beneficios o denominados beneficios, pero que son básicamente fruto de esa idea que viene desde la posguerra y sobre todo de fines de los años 40 y años 50, que tiene que ver con un sistema jubilatorio que yo te diría dentro de lo que es la actualidad de Europa hoy es el sistema más beneficioso para los jubilados, es decir, aquel en el cual la distancia entre tu poder de compra, no digamos entre el monto total del ingreso, pero entre tu poder de compra como jubilado y como activo, la variación es muy leve, es muy poco importante. O sea, siguen percibiendo, para que nos entendamos, y los televidentes puedan entender, siguen percibiendo casi como si estuviesen en una actividad laboral a 10 años de jubilarse. Exacto. Entonces, retomando esta misma explicación y para que se entienda, digamos, esto que es presentado como la anulación de regímenes de privilegio o especiales, en realidad viene como una suerte de caballo de Troya con un montón de otras modificaciones que van a impactar en ese estatuto del jubilado francés que mantiene un cierto poder de compra y una capacidad, digamos, de ingresos similar a la de su vida activa. Por ejemplo, el tema del funcionariado público. El funcionariado público en Francia incluye no solamente a la burocracia estatal, incluye a los médicos, al personal de los hospitales, a personal de las empresas públicas de electricidad, de gas, de servicios, una multiplicidad de perfiles laborales y una cantidad impresionante de gente. Todo ese mundo del trabajo del personal del empleo público, sus jubilaciones actualmente son calculadas en base a sus 6 últimos meses activos. ¿Por qué? Porque son carreras en las cuales vos vas evolucionando en términos del trabajo que realizás y del sueldo que percibís. Por lo tanto, son tus 6 mejores meses en términos de ingreso. ¿Qué hace esta reforma? Ese es el cálculo para la jubilación. Para la jubilación. Actual. ¿Qué va a introducir este régimen universal? Bueno, no, tu jubilación va a ser calculada por un sistema de puntos en base a la totalidad de tu carrera. Entonces, ya no son, vos quizás ingresaste, pensemos acá, por ejemplo, alguien que entró de meritorio al Poder Judicial, o alguien que entró al hospital como enfermero o como asistente mientras estaba estudiando y luego fue evolucionando o ocupó cargos de gestión o lo que fuera. Bueno, su jubilación va a ser calculada desde el día 1 o los 25, digamos, sobre el 25 años promedio, hasta el final, no los 6 últimos cuando tuvo su cargo principal. Promedio, obviamente el ingreso desciende. Va a descender y mucho, ¿no? Mucho. Y además el sistema de puntos introduce una segunda novedad, que es que el cálculo,
esto es un poco técnico, digamos, para explicarlo relativamente fácil, el valor del punto es el gobierno quien va a decidir con la evolución de los años cuánto vale cada uno de esos puntos. Entonces el temor, y lo que es muy probable que suceda, es que en función de cómo están las cuentas del Estado y el déficit presupuestario del Estado, ese punto pueda valer hoy un número y mañana mucho menos. Lo que es claro, digamos, y que puede permitir también entender esta reacción tan potente. Recordemos que esta huelga lleva ya más de 30 días Sí. y es la huelga más larga incluso que la del 95, que fue la que logró frenar un primer intento radical de reforma del sistema de jubilaciones, que fue con el gobierno del primer ministro entonces, Alan Juppé, de la derecha. Sí. Esta reacción, digamos, tiene que ver con toda esta serie de modificaciones que van más allá de estos regímenes especiales. Hay una transformación hacia un régimen que los franceses conocen porque tiene mucho que ver con la reforma que ha ocurrido en Alemania primero y en Suecia después. ¿Qué sucedió en esos dos países? Bueno, el poder de compra de los jubilados en Suecia y Alemania a partir del ingreso de este sistema de puntos cayó entre 20 y 25%. Es decir, que la pérdida es muy potente. Y casualmente ese número del 20%, 20 a 25%, coincide con el déficit que de acá al 2050 prevé Francia va a tener en términos de jubilaciones. Es decir, esta reforma le permitiría anticipar y comenzar a resolver ese problema de un déficit posible por el aumento de los jubilados con respecto a los activos de aquí hasta el 2050. Ever, a ver, como todo proyecto, cuando genera rispideces y muchos detractores, como está sucediendo justamente con este proyecto de reforma previsional en Francia, ¿qué maniobra o qué eje de maniobra política puede llegar a tener Macron justamente para que se termine concretando este proyecto? ¿Tiene maniobra política Macron hoy o está muy limitada? No, hoy en términos, digamos, el proyecto se va a terminar de presentar hacia finales Correcto. de enero y, digamos, en términos parlamentarios, él tiene la posibilidad de avanzar. Básicamente la disputa hoy es Macron versus la calle, digamos. Sí. Quien está generando una cierta disputa y tensión. Pero la calle no está condicionando a otros actores importantes del Parlamento francés a la hora de votar. Voy a decir, bueno, a ver, yo tengo una protesta de miles y miles de franceses, me están diciendo que no por... Y el propio Macron. Bueno. Digamos, esto es un momento crucial en el mandato de Macron en términos de si él logra avanzar en este sentido, si él logra imponerse a la calle en esta oportunidad, es un avance inédito con respecto a la pérdida de derechos sociales, con respecto a otros que lo han intentado previamente. Entonces, evidentemente acá la disputa está planteada en ese sentido. Vos tenés hace más de 30 días que no podés tomarte un subte. Correcto. En la capital de Francia. Los trenes circulan con muchísima menos frecuencia. El sistema de salud también está debilitado, digamos. Es una disputa fuerte, es una pulseada importante la que hay en este momento. Intensifica en París, lógicamente. Por supuesto, ¿no? Y además un dato que no podemos soslayar y que el propio Macron debe tomar en cuenta es que no es en cualquier contexto que esto sucede, porque venimos de un año de movilizaciones de los chalecos amarillos. Sí, claro. Entonces, si durante todo el 2019 se movilizaron los sectores de las clases medias y clases medias bajas, que también se quejaban de la pérdida de su poder, de su capacidad de compra, de la pérdida de derechos en cuanto a la falta de presencia de los servicios públicos. Ahora eso se va a sumar todo el funcionariado, todos aquellos que se ven afectados por la reforma de jubilaciones. Es decir, se está armando un cóctel bastante explosivo. Ever Ostrovieski, gracias por haber venido esta noche en por esta la edición invitación. especial del Noticiero Internacional de Televisión Pública. Gracias, Ever. A ustedes. Hacemos una nueva pausa, adelantos, ya volvemos. En instantes, ofensiva judicial contra Evo Morales. El gobierno de facto boliviano activó una serie de causas contra el expresidente, al que acusa de haber instigado actos de sedición y terrorismo. Y también cuando volvamos, el impeachment de Trump pasa al Senado. Los republicanos cierran filas detrás del presidente y los demócratas piden más testimonios. Trump considera que este hecho ha disparado su popularidad por las nubes. Los detalles luego de la pausa. Ya volvemos.